Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 121. El ataque furtivo de la señorita Tamayo. El cuerpo de Kyojuro estaba cubierto de heridas. Miró a la figura que estaba en el centro del campo de batalla, con un látigo saliendo de su cuerpo, y sus ojos estaban llenos de terror. Demasiado fuerte. Terriblemente fuerte. Aunque el señor Amura le había advertido sobre el poder de Muzan Kibutsuji, solo al enfrentarlo directamente pudo comprender realmente cuán aterrador era Muzan. Estuvo a punto de morir en un solo encuentro. Si te golpean esos látigos, tu vida corre peligro inmediato, especialmente los que se extienden desde la parte inferior del cuerpo de Muzan. Son increíblemente rápidos y poderosos. Cuando el señor Amura les ordenó detener a Muzan durante 10 segundos, Rengoku dudó al principio, pero ahora se dio cuenta de que el señor Amura tenía una comprensión extremadamente precisa tanto de la fuerza de ellos como de la de Muzan. No es tarea fácil aguantar 10 segundos contra Muzan Kibutsuji. No. Incluso sobrevivir un segundo contra él es peligroso. Rengoku examinó rápidamente el campo de batalla. Todos estaban heridos. Incluso Imejima estaba en apuros. Los demás no estaban en mejor estado que él. Ahora solo podemos confiar en el señor Amura. Rengoku respiró profundamente, comprendiendo que su fuerza no estaba ni cerca del nivel de Muzan. Si no fuera por el señor Amura, esta batalla habría sido una causa perdida, e incluso escapar con vida habría sido una esperanza lejana. Mientras los pensamientos de Rengoku corrían, se preguntó, ¿cuántos segundos han pasado? No había llevado la cuenta, suponiendo que podrían aguantar los 10 segundos, pero ya debía estar cerca. Me pregunto cómo va la batalla del señor Amura con Kokushibo. Rengoku estaba reflexionando sobre esto cuando notó que los ataques de Muzan Kibutsuji se habían detenido de repente y su mirada se desvió fuera del campo de batalla. ¿Podría ser? Rengoku quedó aturdido momentáneamente antes de girar rápidamente la cabeza para mirar. La expresión de Muzan Kibutsuji se oscureció. Kokushibo estaba muerto. Muzan no estaba sorprendido de que Kokushibo hubiera perdido ante Amura, pero ¿cómo pudo haber sucedido tan rápido? ¿Cuánto tiempo había durado la batalla? Aún no se había enfrentado a los llamados cazadores de demonios que lo rodeaban. En ese momento, Muzan sintió algo extraño. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un dolor agudo estalló en su brazo y notó una aguja desconocida incrustada en él. Al mismo tiempo, el aire frente a él se retorció y apareció una figura familiar. Muzan soltó. Tamayo, ¿por qué estás aquí? Los pilares también estaban llenos de asombro. Estaban al tanto de la identidad de la señorita Tamayo. Con el precedente del señor Amura, habían aceptado su existencia con mayor facilidad. Pero en su opinión, la señorita Tamayo era solo una doctora, sin ninguna habilidad para el combate. ¿Cómo había logrado acercarse a Muzan Kibutsuji? ¿Y qué planeaba hacer? Solo Kocho Kanae mostraba signos de preocupación en su rostro. Mientras Tamayo miraba el rostro que había despreciado durante tanto tiempo, un odio profundo empañó sus hermosos rasgos. Por supuesto que estoy aquí para verte ir al infierno con mis propios ojos. Con esta variopinta tripulación, Muzan Kibutsuji miró con desdén los pilares circundantes. Tamayo se burló. Incluso una fuerza débil puede volverse poderosa si se une. Además, tenemos un as bajo la manga. ¿Te refieres a esa rata, a Omura? De repente, Muzan miró su hombro y notó que la carne alrededor de la aguja se estaba volviendo negra y morada y comenzaba a pudrirse. ¿Qué me inyectaste? Adivina. Respondió Tamayo con una sonrisa alegre. Éxito. El veneno ya se había esparcido por todo el cuerpo de Muzan Kibutsuji. De hecho, Tamayo había preparado 4 venenos, 3 de los cuales le dio al señor Amura y se quedó con uno para ella. Era débil y no era probable que llamara mucho la atención en el caótico campo de batalla. Después de volverse invisible gracias al arte de sangre de demonio de Yushiro, tuvo la oportunidad de acercarse sigilosamente a Muzan. Mientras Muzan luchaba contra los pilares del cuerpo de cazadores de demonios, le resultó imposible acercarse. Pensó que no tenía ninguna posibilidad. Inesperadamente, la muerte de Kokushibo había creado la apertura que necesitaba. ¡Zas!
Muzan Kibutsuji golpeó con la mano y Tamayo salió volando. Le arrancaron el brazo a la altura del hombro y una horrible herida apareció en su pecho, casi partiéndola en dos. Kanae atrapó a Tamayo y le preguntó nerviosamente: «Señorita Tamayo, ¿está bien?» «No te preocupes, soy un demonio, no moriré tan fácilmente», dijo Tamayo con una sonrisa, mientras las heridas en su pecho y hombro comenzaban a sanar lentamente. Que no sea fácil de matar no significa imposible. De repente, Muzan Kibutsuji apareció frente a ellas, y su látigo mortal atacó a las dos mujeres. Las expresiones de todos cambiaron. Los otros pilares no llegarían a tiempo y la posición de Kanae dificultaba su defensa. En ese momento, el hombro de Muzan explotó y salió volando. «Tienes razón. Los demonios son difíciles de matar, pero no es imposible. Tomemos como ejemplo la sexta, no, séptima luna superior». La figura de Aoki apareció. «Señora Omura». El alivio y la sorpresa invadieron el rostro de Kanae. Los otros pilares también exhalaron, pero luego la conmoción se apoderó de ellos nuevamente. No había señales de Kokushibo en el campo de batalla. Su destino estaba claro. Nunca imaginaron que el señor Omura pudiera matar a Kokushibo en tan solo 10 segundos. Kokushibo, una de las lunas superiores, superada solo por Muzan Kibutsuji. «Déjenmelo a mí. Ustedes se encargarán del resto», ordenó Aoki. «Lo dejaremos en sus manos, señora Omura». Los pilares no discutieron. Ya habían experimentado de primera mano la fuerza de Muzan Kibutsuji. Quedarse solo haría las cosas más difíciles, y era mejor conservar sus fuerzas para cualquier sorpresa potencial, como la advertencia del señor Omura de que Muzan podía dividir su cuerpo y escapar. «Aomura», llamó Tamayo suavemente. Aoki sonrió. «Señorita Tamayo, ya ha hecho más que suficiente. Déjeme el resto a mí». Había sospechado que la señorita Tamayo insistió en venir aquí no solo para presenciar de primera mano la muerte de Muzan Kibutsuji, pero como la señorita Tamayo era un demonio y no moriría fácilmente, no se había negado, aunque tampoco esperaba mucho. Inesperadamente, el ataque furtivo de la señorita Tamayo había tenido éxito. «Realmente me ha ayudado mucho. Si hubiera actuado, Muzan habría estado más alerta, lo que lo habría hecho mucho más difícil de manejar. Sí. Creo en usted, señora Omura». La señorita Tamayo sonrió levemente y miró a Muzan Kibutsuji antes de tomar un talismán y colocarlo en su frente. Su figura desapareció lentamente. El rostro de Muzan Kibutsuji estaba oscuro de rabia, pero no hizo nada para evitar que los pilares y Tamayo se fueran. Ese último golpe le había dado una pista del peligro. Necesitaba concentrar su fuerza en enfrentarse a Omura primero. En cuanto a los demás, Tamayo o el cuerpo de cazadores de demonios, para él no eran más que insectos. Los dos estaban uno frente al otro. Sin embargo, la atención de Aoki no estaba completamente en Muzan Kibutsuji. Después de devorar a Kokushibo, una avalancha de actualizaciones del sistema aparecieron en su mente. La situación había sido demasiado urgente antes como para que las revisara. Capítulo 122. El camino del rey demonio. Puntos de habilidad +2. Fuerza +1. Constitución +1. Mataste a la luna superior 1 y ganaste 1500 puntos de experiencia. Felicitaciones por su actualización. Misión definitiva obtenida. El camino del rey demonio. La atención de Aoki se vio atraída por la avalancha de notificaciones del sistema, especialmente los puntos de experiencia. La experiencia de Kokushibo es de 1500, tal como esperaba. Derrotarlo me permitió subir de nivel. Todo el esfuerzo del pasado finalmente dio sus frutos. Además de la experiencia, ganó un punto de habilidad, lo cual fue igualmente crucial. 2 puntos de atributo y 2 puntos de habilidad. Como se esperaba de un demonio de rango superior, las recompensas son abundantes. Aoki reconoció mentalmente la contribución de Kokushibo, aunque de manera póstuma. Asignó los 2 puntos de atributo agilidad y fuerza, alcanzando más de 25 puntos en todos los atributos, con un máximo de 26 puntos en fuerza. Combinado con los beneficios de devorar demonio, que aumentó todos los atributos en un punto, la mejora general fue sustancial. Sin embargo, este no fue el impacto más significativo. Aoki centró su atención en la barra de habilidades.
Anteriormente había acumulado 2 puntos de habilidad, había ganado 1 punto con la reciente subida de nivel y había adquirido 2 puntos adicionales al devorar a Kokusibo. Con 5 puntos de habilidad disponibles, ahora podía ascender al nivel 2 de mundo transparente. Sin dudarlo, Aoki realizó la actualización. Una repentina sensación de frío invadió su mente antes de disiparse rápidamente. Aoki sintió un cambio inmediato. El mundo transparente ahora se sentía como un instinto, que se activaba y desactivaba a voluntad sin casi ningún gasto de energía. Nombre: Aoki. Fuerza: 26. Constitución: 25. Inteligencia: 25. Agilidad: 25. Profesión: cazador, caminante blanco, artista marcial. Caminante blanco. Calidad: 2 estrellas. Nivel: 20. Habilidades: Sangre de demonio LV6, Transbordador espacial LV2, Mundo transparente LV2, Devorar demonio LV2. Misión: Camino del Rey Demonio, misión definitiva. Mientras Aoki revisaba el panel del sistema, una oleada de satisfacción lo invadió. Finalmente había alcanzado el nivel máximo. Ya era noviembre, se cumplía un año desde que había adquirido la profesión de caminante blanco. Sus atributos habían evolucionado desde el 4454 inicial a un estado impresionante. Más de 25 puntos en las 4 dimensiones, y cada punto decimal era mayor que su atributo total original. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado el máximo nivel y sus habilidades, apareció una nueva misión. La curiosidad de Aoki aumentó cuando se volvió hacia la barra de tareas. El camino del Rey Demonio. Ya había especulado sobre esto antes. Primero vino el fin de la luna inferior, seguido del fin de la luna superior. Siguiendo este patrón, debería haber un fin del Rey Demonio o fin del Ancestro Demonio. Independientemente de la convención de nombres, siempre había sentido que debería haber una misión vinculada a Musanki Butsuji. Pero nada había salido del sistema, hasta ahora. Aunque no se decía explícitamente que el sistema tiene el derecho final de interpretación, no había lugar a apelación. No le quedaba más opción que aceptar las decisiones del sistema. Inesperadamente, a pesar de haber alcanzado el máximo nivel, la misión de Musanki Butsuji finalmente había llegado. No solo se retrasó, sino que el objetivo y el título de la misión diferían de otras tareas. La misión final sonaba significativa. La curiosidad de Aoki se intensificó cuando apareció otra pantalla azul. El camino del Rey Demonio. Comienza con el Rey Demonio y termina con el Rey Demonio. Aquellos que devoren al Rey Demonio también se convertirán en el Rey Demonio. Requisitos de la misión: devorar a Musanki Butsuji. Recompensas de la misión: 1. Caminante blanco, 2 estrellas, avanza a Rey Caminante Blanco, 2 estrellas y media. 2. Elige una habilidad para mejorarla hasta el extremo. 3. Adquiera una nueva habilidad. Aoki se sorprendió y exclamó internamente: ¡oh, maldita sea! Esta misión fue increíble. La recompensa por mejorar la calidad de la profesión fue simplemente inmejorable. Aumentar media estrella no solo significaba una profesión de media estrella adicional, significaba aumentar el límite de nivel en 5 niveles y ganar un punto de atributo más cada 2 niveles. Las otras 2 recompensas eran igualmente atractivas. La capacidad de elegir una habilidad y mejorarla al máximo era fascinante, aunque el resultado exacto no estaba claro. El término extremo por sí solo alimentaba la imaginación de Aoki. Adquirir una nueva habilidad era una ventaja en sí misma. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que, a menos que el número fuera extraordinariamente alto, los beneficios de las habilidades superaban con creces los de los puntos de atributo. Esta recompensa realmente estuvo a la altura del máximo que indica su nombre. El camino del Rey Demonio superó el final de la luna superior, convirtiéndose en la misión con mayores recompensas. Incluso el perverso Musanki Butsuji tenía algún valor. Pero, pensándolo bien, ¿qué habría pasado si esta misión se hubiera activado antes de que alcanzara el nivel máximo? ¿Qué habría pasado si hubiera matado a Musanki Butsuji antes de alcanzar el nivel máximo? Esta misión probablemente se habría perdido. Tal vez se habría pasado por alto una misión oculta o definitiva. Aoki sintió una ola de alivio.
Para maximizar sus posibilidades, su estrategia siempre había sido alcanzar el nivel máximo primero y luego matar a Muzan Kibutsuji. Esta fue parte de la razón por la que se arriesgó a confrontar a Kokushibo primero. Ahora estaba claro que esta había sido su decisión más correcta. Aún así, Aoki no pudo evitar preguntarse si las profesiones de cazador y artista marcial también tenían misiones definitivas. Rápidamente decidió no pensar demasiado en ello. Muzan Kibutsuji inspeccionó sus alrededores. Los demonios que había creado a la fuerza con su sangre no eran rival para los pilares del cuerpo de cazadores de demonios y probablemente serían eliminados pronto. Pero eso no le preocupaba. Una vez que obtuviera el lirio araña azul, vencería al sol y existiría para siempre, haciendo que la supervivencia de estos demonios no tuviera sentido. Cuando este pensamiento cruzó por su mente, Muzan Kibutsuji se sintió aún más ansioso por terminar esta batalla. No tenía ningún deseo de seguir lidiando con el desertor y el cuerpo de cazadores de demonios. Necesitaba terminar esto rápidamente. Si el desertor intentaba escapar, que así fuera. Si no, Muzan lo mataría instantáneamente. Retirando la mirada, Muzan quedó atónito y su expresión se oscureció. ¿En qué estaba pensando esa rata que estaba frente a él, distraída en medio de una pelea? Ni siquiera el viejo monstruo se atrevería a mostrar tanta arrogancia ante él. Una rata sigue siendo una rata. Si ni siquiera sabe mostrar respeto, mejor que muera. La intención asesina de Muzan aumentó mientras cargaba hacia adelante, desatando más de una docena de látigos simultáneamente. El aire se llenó de sombras de látigos que envolvieron a Aoki, y el agudo silbido de los golpes resonó en el campo de batalla. Quebrar. El largo látigo golpeó, dejando profundas heridas en el suelo. La figura de Aoki reapareció junto al lirio araña azul. ¿Intentaste un ataque sorpresa? Desafortunadamente, no funcionará conmigo. Aunque la mayor parte de su atención se había centrado en el panel del sistema, Aoki no había sido descuidado. Mantuvo activo Mundo Transparente monitoreando todos los movimientos de Muzan Kibutsuji. Muzan se burló. ¿Todavía solo eres capaz de correr como una rata? Si estás tan ansioso, comencemos. Los ojos de Aoki se volvieron más fríos y su instinto asesino se intensificó. Estaba esperando este día, el día en que pueda arrancarte la cabeza. Capítulo 123. Aoki contra Muzan. ¿Retorcerme la cabeza? Muzan Kibutsuji se rió entre dientes, como si acabara de escuchar un chiste. ¿Tú? ¿Una simple rata que solo sabe huir? Miró a Aoki con desdén. Tamayo y los otros pilares parecen tener grandes esperanzas en ti. Muy bien, déjame destruir personalmente sus expectativas. Aoki no se inmutó. No tenía sentido enfadarse con alguien que estaba prácticamente muerto. Hay un viejo dicho en mi tierra. Cuando un hombre ha estado fuera durante 3 días, hay que mirarlo con nuevos ojos. Muzan Kibutsuji respondió con indiferencia. Si tienes la habilidad, muéstramela. Ya lo verás. Dijo Aoki con calma. Muzan Kibutsuji se quedó en silencio y, después de unos segundos, la expresión de Aoki cambió ligeramente. Había estado esperando que el veneno de la señorita Tamayo hiciera efecto, pero ¿qué estaba esperando Muzan Kibutsuji? ¿Por qué no había hecho ningún movimiento todavía? De repente, la mirada de Aoki se posó en el lirio araña azul que se encontraba a sus pies y comprendió. Como persona reflexiva, decidió dejar que Muzan Kibutsuji descubriera la verdad por sí mismo. En un instante, Aoki apareció frente a Muzan Kibutsuji y le lanzó un puñetazo. Muzan Kibutsuji suspiró aliviado. Si el desertor se quedaba junto al lirio araña azul, complicaría las cosas, especialmente si eso conducía a la destrucción de la flor. Había pasado 1000 años buscando esa pequeña parcela. Perder incluso una planta sería un tremendo revés. Afortunadamente, Aoki no la destruyó. En retrospectiva, esto tenía sentido. Aoki también era un demonio y tenía el mismo deseo de vencer al sol. ¿Por qué destruiría algo tan crucial? Sin embargo, Muzan Kibutsuji aún necesitaba ser cauteloso. Si Aoki se desesperaba, podría destruir el lirio araña azul por despecho. Mientras los pensamientos de Muzan Kibutsuji se aceleraban, sus movimientos no vacilaron.
casi 20 látigos se lanzaron simultáneamente, moviéndose tan rápido que incluso aparecieron imágenes residuales. Los ojos de Aoki se volvieron fríos, mientras su ardiente intención asesina se escondía bajo un exterior tranquilo. Su puño continuó su trayectoria hacia adelante. Quedó claro que Muzan Kibutsuji no era experto en combate. Aunque manejaba casi 20 látigos con facilidad, su ritmo y sus métodos de ataque eran, en el mejor de los casos, de un aficionado. Pero eso era de esperar. En más de 1000 años, Muzan Kibutsuji nunca se había enfrentado a un oponente de igual fuerza. Aquellos que no podían ser aplastados por él eran raros, y aquellos que podían enfrentarse a él eran aún más raros. Nunca había necesitado ninguna habilidad real. Confiando solo en la velocidad y la fuerza básicas, había matado fácilmente a todos, excepto a Yoriichi Tsujikuni. Pero ahora, había una nueva excepción. Auge. La fuerza detrás del golpe de Aoki explotó, atravesando capas de aire con un sonido agudo y ensordecedor. Estilo Aoki, juicio. Los látigos de espinas y los látigos de tubo se rompieron en pedazos y sus puntas se rompieron. Muzan Kibutsuji salió volando y su expresión cambió drásticamente. En un instante, Aoki apareció a su lado y lo atacó en silencio con su espada. Estilo Aoki. Funeral. La espada cortó por completo el brazo izquierdo de Muzan Kibutsuji desde su hombro. Una boca creció desde el hombro cortado, generando una poderosa succión que rápidamente tiró del brazo hacia atrás, pero no se regeneró como lo había hecho antes. ¿Es este el poder del desertor? ¡Qué problemático!, murmuró Muzan Kibutsuji, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Chasquido. Chasquido. La boca que tenía en el hombro se abrió de par en par, devorando la carne alrededor de la herida. En segundos, consumió todo, restaurando su capacidad de regeneración, y un nuevo brazo se formó en un instante. Al mismo tiempo, los látigos de la parte superior de su cuerpo atacaron nuevamente a Aoki. Aoki pensó por un momento y luego usó su habilidad de cambiar de lugar para aparecer en el lado opuesto de Muzan Kibutsuji. Pero tan pronto como se materializó, el látigo de Muzan Kibutsuji lo atacó desde abajo. «Estás aprendiendo», reconoció Aoki. Pero aún no es suficiente. Dio 2 pasos hacia atrás y de repente extendió la mano y agarró uno de los látigos, tirando de él con todas sus fuerzas. Auge. El látigo fue arrancado directamente de la espalda de Muzan Kibutsuji, con carne y hueso aún adheridos al extremo. Muzan Kibutsuji gruñó de dolor mientras un nuevo látigo crecía rápidamente en su lugar, mientras que los látigos restantes continuaban atacando a Aoki. Esta vez, Aoki no usó su habilidad para desplazarse por el espacio. Se abrió paso entre la lluvia de látigos con precisión y se acercó a Muzan Kibutsuji. Sus miradas se cruzaron. El pálido rostro de Muzan Kibutsuji no podía ocultar su asombro, y debajo de eso, había un dejo de pánico. La batalla no estaba yendo como él había previsto. A Aoki, sin embargo, no le importaba el tumulto interno de Muzan Kibutsuji. De hecho, le habría complacido. Sus puños, codos, piernas y rodillas golpeaban con la fuerza de una violenta tormenta. Estilo Aoki, tormenta. Ban, ban, ban. Muzan Kibutsuji intentó defenderse, pero rápidamente fue superado. Grandes trozos de carne y sangre explotaron de su cuerpo cuando se vio obligado a retroceder, la sangre brotó de su boca. De repente, levantó la cabeza y dejó escapar un rugido silencioso. Auge. Una poderosa onda expansiva estalló como una bala de cañón que caía. La sangre de Aoki se agitó y sus movimientos vacilaron. Cerca de allí, un demonio que había estado luchando contra Hiyu Tomioka fue destrozado en pedazos por la onda expansiva, y el propio Tomioka salió volando, sangrando por su boca. El campo de batalla quedó en silencio. Los pilares, que habían estado observando la batalla, se quedaron atónitos por un momento. Muzan Kibutsuji había estado escondiendo una técnica tan devastadora. Si la hubiera usado antes contra ellos, todos habrían resultado gravemente heridos. Pero cuando miraron a Aoki, que se había recuperado casi de inmediato, el rostro de Muzan Kibutsuji se ensombreció. Rápidamente se distanció de Aoki. Crujido. Al mismo tiempo, una multitud de bocas crecieron en el cuerpo de Muzan Kibutsuji, devorando rápidamente la carne y la sangre cerca de sus heridas.
En segundos, las capacidades regenerativas de su cuerpo volvieron a su estado original. Sin embargo, su expresión permaneció sombría. Lo había confirmado. Aoki era más fuerte que él. ¿Cómo fue eso posible? La última vez que lucharon en el Castillo Infinito, Aoki había sido poco más que una rata que corría ante él. Ahora, solo unos meses después, su poder había superado al de Muzan Kibutsuji. No era solo cuestión de tiempo. Él era el progenitor de los demonios. Aoki era simplemente una copia inferior, un producto de su propia creación. Incluso si hubiera algunas mutaciones, ¿cómo podría Aoki superarlo? La expresión de Muzan Kibutsuji se torció por la rabia. Siempre había sospechado que Aoki escondía un secreto. Los intentos de capturarlo habían fracasado varias veces y las amenazas que representaba Aoki se habían vuelto cada vez más serias. Hoy, Aoki lo había superado en fuerza. ¡Puah! Muzan Kibutsuji escupió una bocanada de sangre y su expresión se congeló. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué vomito sangre? Ira. Imposible. No soy tan frágil como un humano. De repente, el rostro de Tamayo apareció en su mente. Debió ser lo que le inyectó antes. ¿Era veneno? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Así que habían estado preparados para esto desde el principio. La atmósfera se volvió más siniestra. Desde la muerte de ese hombre, Muzan Kibutsuji no había sentido la amenaza de la muerte. Pero ahora, su cuerpo temblaba ligeramente. La sensación de inquietud lo carcomía y lo hacía sentir profundamente incómodo. Capítulo 124. Crisis de muerte. Aoki también notó que Muzan Kibutsuji vomitaba sangre. Parece que el veneno de la señorita Tamayo está funcionando. Como dice el refrán, hay que atacar mientras el hierro esté caliente. ¿Cómo pudo dejar pasar esta oportunidad? La figura de Aoki brilló y apareció frente a Muzan Kibutsuji. Estallido. Muzan Kibutsuji salió volando de nuevo. Esta vez, no se atrevió a distraerse. Se levantó rápidamente, escupiendo sangre mientras agitaba los brazos para atacar a Aoki. La pelea entre Aoki y Muzan Kibutsuji de repente se volvió feroz y sangrienta. Más de una docena de látigos largos fueron atacados y, como Aoki no se concentró en la defensa, de vez en cuando aparecieron heridas en su cuerpo. Pero a Muzan Kibutsuji le fue aún peor. Con transbordador espacial y mundo transparente, Aoki esquivó fácilmente los ataques de Muzan Kibutsuji, mientras que Muzan Kibutsuji tuvo dificultades para hacer frente a los golpes de Aoki. Sin embargo, Muzan Kibutsuji era digno de ser el rey demonio. Su cuerpo se regeneró rápidamente, incluso más rápido que el de Aoki. Además, podía desarrollar bocas por todo su cuerpo, que devoraban rápidamente la carne cerca de las heridas infligidas por Aoki, restaurando su capacidad regenerativa. La velocidad era tan rápida que, a primera vista, parecía que no se había visto afectado. Devorar demonio afectaba al cuerpo general de un demonio. Sin embargo, los recursos de Muzan Kibutsuji eran demasiado grandes y, por un tiempo, no hubo ninguna señal evidente de debilidad. Aunque sus habilidades de combate eran deficientes, la resistencia de Muzan Kibutsuji era formidable. La batalla llegó a un punto muerto. Pero Aoki no estaba preocupado. El nivel 2 de mundo transparente no tenía límite de tiempo. Podía activarlo y desactivarlo a voluntad. Aunque su resistencia no era tan grande como la de Muzan Kibutsuji, dada su fuerza actual, podría resistir durante días si fuera necesario. El tiempo estaba de su lado. Los efectos del veneno envejecedor de Tamayo continuaron acumulándose, envejeciendo a Muzan Kibutsuji 6000 años por cada hora que pasaba. Para entonces, incluso con el poderoso físico de Muzan Kibutsuji, su fuerza se vería severamente disminuida. Mientras tanto, el efecto de devorar demonio también se acumulaba, causando que la salud de Muzan Kibutsuji disminuyera constantemente. Tos. Hiyu Tomioka yacía en el suelo, incapaz de moverse. La onda expansiva anterior no solo le había causado daño físico sino que también le había alterado los nervios, dejando su cuerpo paralizado. Tamayo apareció cerca, sacó una jeringa y le administró una inyección a Hiyu Tomioka. Gracias. El entumecimiento en su cuerpo disminuyó rápidamente y Hiyu Tomioka se puso de pie inmediatamente. Tamayo rápidamente le advirtió: no te muevas. Necesitas descansar. La batalla no ha terminado.
respondió Hiyu Tomioka. Tamayo negó con la cabeza. No, nuestra batalla ha terminado. Ahora le toca al señor Amura. Hiyu Tomioka miró hacia arriba. En efecto, todos los demonios habían sido eliminados, dejando solo a Musan Kibutsuji. Kanae se acercó. Señor Tomioka, ¿está bien? Estoy bien, respondió Hiyu Tomioka, sacudiendo la cabeza mientras observaba a Oki y Musan Kibutsuji. Aunque su rostro permaneció inexpresivo, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. ¡Qué fuerte! Antes, los 8 habían rodeado a Musan Kibutsuji, pero ni siquiera pudieron acercarse a él. En menos de 10 segundos, todos estaban heridos. Ahora, el señor Amura estaba luchando solo contra Musan Kibutsuji, y parecía que Musan Kibutsuji ni siquiera podía montar una defensa adecuada. Solo a través de la comparación pudieron ver la diferencia. Los ojos de Kanae brillaron. Parece que el señor Amura no mostró su verdadera fuerza cuando entrenó con nosotros antes. Usui Tengen estaba de pie con sus 2 espadas en una postura relajada. Con el poder que está mostrando ahora, si hubiera usado su verdadera fuerza en ese entonces, no habría sido un combate de entrenamiento, habría sido una masacre. Kanroji Mitsuri se sonrojó y juntó las manos sobre su pecho. El señor Aoki es increíble. Musan Kibutsuji también es muy fuerte. Rengoku Kyojuro comentó de repente. Todos asintieron lentamente. Al observar los poderosos golpes del señor Amura desde lejos, todos sintieron una sensación de pavor, inseguros de si podrían soportar tal fuerza. Musan Kibutsuji soportó golpe tras golpe. Aunque grandes partes de su cuerpo explotaron con cada golpe, se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Su poderoso físico era igualmente asombroso. Después de un momento de silencio, una voz profunda y firme resonó. Siento que podemos ganar. Todos lo miraron, luego volvieron su mirada al campo de batalla, con sus latidos acelerados. Sí, el señor Amura claramente tenía la ventaja. Era una situación obvia, todos podían verla. Sin embargo, no habían pensado conscientemente en las implicaciones antes. Si el señor Amura ganara, significaría el fin de la guerra de 1000 años entre humanos y demonios. Su mayor sueño, la persecución milenaria del cuerpo de cazadores de demonios. Todo se haría realidad. Este futuro era tan hermoso que no se habían atrevido a imaginarlo por miedo a romper el sueño. Sin embargo, después del recordatorio, ya no pudieron reprimir sus pensamientos. La victoria parecía al alcance. ¿Podrían realmente llegar al otro lado? Musan Kibutsuji salió volando con un enorme agujero en el pecho. Sus afilados dientes le mordieron la carne frenéticamente, pero su cuerpo ya se había recuperado cuando aterrizó. ¡Qué duro! Aoki se burló. Pero Musan, ¿esto es todo lo que tienes? ¿Solo puedes recibir mis golpes como un saco de boxeo? Esta fue su respuesta a la burla anterior de Musan. El rostro de Musan Kibutsuji se oscureció, sorprendido y enfurecido. Podía sentir el daño infligido por el desertor acumulándose dentro de su cuerpo. Si continuaba luchando podría incluso morir. En el momento en que la palabra muerte cruzó por su mente, Musan Kibutsuji apretó los puños y ya no dudó. Sí, no había necesidad de que se enredara con esas repugnantes plagas. Mientras consiguiera el lirio araña azul y venciera al sol, podría existir para siempre y no temer a nadie. Los ojos de Musan Kibutsuji parpadearon. Pero, conseguir el lirio araña azul no sería fácil. El desertor era más fuerte, más rápido y podía viajar por el espacio. Tendré que intentarlo. Musan Kibutsuji ajustó lentamente su ángulo. Desafortunadamente, sus movimientos sutiles no pudieron escapar a la percepción de Aoki a través del mundo transparente. Aoki quedó confundido por un momento, pero cuando notó la dirección en la que se dirigía Musan Kibutsuji, de repente comprendió y una mueca de desprecio se formó en sus labios. ¿Por fin estás pensando en el lirio araña azul? Ya era hora de que te lo contara. Permaneció tranquilo, incluso tomando la iniciativa de cooperar con Musan Kibutsuji. Después de confirmar que el lirio araña azul estaba directamente detrás de él, Musan Kibutsuji exhaló un suspiro de alivio. El primer paso fue exitoso. Aprovechó la oportunidad y se dispuso a recibir de frente el puño del desertor. Pero en ese momento, el puño de Aoki cambió repentinamente de dirección, golpeando la cabeza de Musan Kibutsuji. El rostro de Musan Kibutsuji se contrajo en shock.
¿Esquivar? Pero si lo hiciera, tendría que cambiar de dirección y todos sus esfuerzos previos serían en vano. Auge. La mitad de la cabeza de Muzan Kibutsuji explotó mientras rodaba y se estrellaba fuertemente contra el mar azul de flores. Ja, funcionó. Muzan Kibutsuji estaba extasiado, pero al momento siguiente, su expresión se congeló. Capítulo 125. La verdad se revela y Muzan se derrumba. Imposible. Esto no puede estar pasando. Muzan agarró un puñado de lo que pensó que eran lirios araña azules y los arrojó, luego agarró otro puñado, repitiendo la acción con desesperación escrita en todo su rostro. Madera, madera y más madera. No era una flor, y mucho menos el lirio araña azul. ¿Estás sorprendido? ¿Esto te sorprende? Aoki miró a Muzan con un dejo de satisfacción en su voz. Desde que ideé este plan, he estado esperando ansiosamente ver tu reacción cuando descubrieras la verdad. Y no estoy decepcionado. Los ojos de Muzan estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente a Aoki. ¿Tú planeaste todo esto? Sí. Confirmó Aoki. De principio a fin, fue una farsa total. Las venas se hincharon en la frente de Muzan mientras preguntaba con los dientes apretados. Entonces, ¿dónde está el lirio araña azul? No hay ninguna. Respondió Aoki simplemente. Auge. El lirio araña azul se hizo añicos cuando Muzan atacó a Aoki, con los ojos enrojecidos y una expresión casi salvaje. La ira combinada por haber sido engañado, la aplastante decepción por la verdad y el miedo inminente a la muerte explotaron dentro de él, llevando su cordura al límite. Algunas personas pueden liberar un poder extraordinario en medio de emociones extremas. Muzan no era una de esas personas. Sus ataques se volvieron cada vez más erráticos. El combate exige una calma constante y, en el mundo transparente, cada uno de los movimientos de Muzan quedó al descubierto. La figura de Aoki se desdibujó y reapareció frente a Muzan. Estilo Aoki. Muerte. La palma de Aoki golpeó la barbilla de Muzan con una fuerza que hizo que su cuerpo se tambaleara hacia atrás, interrumpiendo su ataque de látigos. Auge. El revés de Aoki golpeó a Muzan en el abdomen, obligando a su cuerpo doblado a lanzarse hacia adelante. Boom, boom, boom. Un aluvión incesante de ataques llegó como olas, estrellándose sin cesar contra Muzan Kibutsuji. El intenso dolor que atravesaba su cuerpo hizo que Muzan Kibutsuji volviera gradualmente a la realidad. Auge. Se produjo una onda de choque. Aoki hizo una pausa. Muzan rápidamente puso distancia entre ellos. Esa técnica otra vez. Aoki se sacudió la sangre del puño. La razón por la que Muzan Kibutsuji duró tanto tiempo contra él se debió en gran medida a esta técnica de sangre de demonio. Aunque no infligió mucho daño, proporcionó un efecto de control momentáneo. Cada vez, en un momento crítico, le concedió a Muzan Kibutsuji una fugaz oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, parece que Muzan puso mucho esfuerzo en esta última técnica de sangre de demonio. Su resistencia finalmente está menguando. Aoki volvió su mirada hacia Muzan Kibutsuji, cuya expresión ahora estaba retorcida con intención asesina. El lirio araña azul era una mentira y su operación había terminado en un fracaso total. La batalla estaba casi terminada. No tenía sentido correr más riesgos. Miserable rata, recordaré este día. Los ojos de Muzan Kibutsuji brillaron fríamente mientras sus brazos comenzaron a hincharse. Huir no era una opción. Sabía que no podía escapar de la incesante persecución del desertor. La capacidad de deformar el espacio era particularmente problemática. Su carne y su sangre se expandieron rápidamente, su brazo creció hasta alcanzar el tamaño de su muslo y los vasos sanguíneos se abultaron bajo su piel. Pero entonces, la hinchazón cesó abruptamente y su brazo comenzó a encogerse, desinflándose como un globo pinchado hasta que volvió a su tamaño normal. ¿Qué? ¿No puedo separarme? ¿Qué pasa? La expresión de Muzan Kibutsuji se agrió cuando se dio cuenta. El veneno de Tamayo. Maldita sea. Una hormiga que ni siquiera había considerado una amenaza le había causado muchos problemas. Pero quien más merecía morir era el desertor. Si no fuera por esa rata no estaría metido en este lío. ¡Zas! En ese momento, un puño atravesó el pecho de Muzan Kibutsuji, emergiendo del otro lado. Este es el segundo regalo que te preparo. Dijo Aoki. ¿Te gusta?
¡Ar! Otra violenta onda de choque surgió del cuerpo de Muzan Kibutsuji. La figura de Aoki parpadeó y desapareció. Sin pensarlo dos veces, Muzan Kibutsuji se dio la vuelta y salió corriendo, impulsado por la desesperación. La capacidad de dividirse fue bloqueada, quitándole su mecanismo de escape más confiable. La probabilidad de muerte se había disparado repentinamente. ¡Corre! Tenía que escapar como fuera. No podía morir aquí. La dignidad, el lirio araña azul, todo lo demás, Muzan Kibutsuji lo dejó todo de lado. Su único pensamiento ahora era sobrevivir. Es tu decisión si vienes o no, pero es mi decisión si puedes irte o no. Una mueca de desprecio cruzó el rostro de Aoki mientras desaparecía de la vista. Se escuchó una fuerte explosión. Muzan Kibutsuji había escuchado ese sonido incontables veces hoy. Lo esquivó instintivamente, pero fue en vano. Un puño pesado se estrelló contra su hombro con una fuerza aplastante. ¡Zas! El hombro y la mitad del pecho de Muzan Kibutsuji estallaron en una niebla de sangre, lo que le hizo tambalearse. Apareció una boca enorme, consumiendo la carne alrededor de la herida, y el tejido comenzó a regenerarse. Pero la expresión de Muzan Kibutsuji cambió con alarma. ¿Por qué la regeneración es tan lenta? Aoki también lo notó. Parece que esta batalla está llegando a su fin. El rostro de Muzan Kibutsuji se contrajo por la ira y el miedo. Eres un monstruo asqueroso. ¡Zas! Antes de que pudiera terminar sus palabras, un fuerte golpe le arrancó la mitad izquierda de la cara. Guarda esas palabras para ti. La figura de Aoki apareció y desapareció de mi vista. Estilo Aoki. Fiesta. Suf, suf, suf. Varias sombras pasaron velozmente y del cuerpo de Muzan Kibutsuji brotaron chorros de sangre. Las pocas fuerzas que le quedaban se evaporaron como un río que se desborda. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Aoki apareció ante él, mirando hacia abajo. ¿Por qué eres tan educado? ¿Esperas que te deje ir? Lo siento, pero incluso si te arrodillas hasta que se te rompan las piernas, eso no sucederá. Muzan Kibutsuji apretó los dientes y agitó sus apéndices en forma de látigo hacia Aoki. Pero tanto la velocidad como la potencia se redujeron significativamente. Aoki esquivó fácilmente, extendió la mano, agarró algunos de los látigos y tiró con fuerza. Muzan Kibutsuji fue arrastrado hacia él sin poder hacer nada. Aoki lo pateó con una fuerza inmensa. ¡Zas! Muzan Kibutsuji fue enviado a volar de regreso, sus látigos junto con la piel y los huesos fueron arrancados de su cuerpo, dejándolo cubierto de sangre con una herida abierta en su espalda. Con un fuerte golpe, Muzan Kibutsuji aterrizó entre dos rocas y su herida presionó la superficie fría y dura. El dolor insoportable hizo que sus músculos faciales se contrajeran involuntariamente. ¡Zas! ¡Zas! Muzan Kibutsuji se sintió más débil que nunca, lo que le recordó sus frágiles y enfermizos días como humano, cuando estaba postrado en cama durante largos periodos. Usó sus brazos para impulsarse hacia arriba, su mente se concentró en solo una palabra: escapar. Podía sentir la sombra de la muerte acechando, y quedarse allí significaba una muerte segura. En ese momento, la luz se atenuó y una sombra se extendió sobre él.